vamos a terminar el sermón de la semana pasada, el pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? Número 2. Estábamos hablando la semana pasada acerca de cómo Dios trataba al pueblo de Dios, qué tipo de leyes daba el pueblo de Dios. Y habíamos leído allá en Levíticos todas esas leyes que Dios les especificó, cómo, qué tipo de fiestas iban a tener, qué tipo de adoración nuestro Dios quería. Entonces vemos que Dios no se los dejó a su criterio, decir, tengan las fiestas que quieran, adórenme como quieran, no va a haber castigo por ello. Vemos que no fue así. Había castigo cada vez que ellos se apartaban de las leyes de nuestro Dios. Vemos que la semana pasada hablamos de todo esos, vamos a ir un poquito atrás a ver si empezamos con mirando cómo es que se conducía el pueblo de Dios, ¿verdad? Leímos, no los vamos a leer, solo se los voy a recordar. Leíamos en Éxodo, leíamos Levíticos. Después, en cuanto a la ofrenda, qué tipo de sacrificios nuestro Dios les pedía a su pueblo, especificó cada cosa. En cuanto a la adoración de nuestro Dios también, cómo se debía de adorar nuestro Dios. Pero también miramos el castigo de nuestro Dios cuando el pueblo desobedecía, cuando el pueblo renegaba. Habíamos leído cuántas veces renegaba. Parecía que era una foto de lo que habían hecho anterior. Dios les decía a dónde iban. Iban a un lugar donde iban a ser libres, donde iba a haber comida, iba a haber cosas de las que nunca vieron acá en Egipto. En Egipto recordemos que eran esclavos, pero ellos entendieron, salieron gustosos, pero durante el camino empezaron a renegar. Oye, pero no hay comida, no tenemos agua. Nos hubieras dejado allá en Egipto, allá teníamos mucha agua, allá teníamos mucha comida. ¿Por qué nos trajiste a morir aquí al desierto? Dios tenía misericordia de ellos, se enojaba, pero les daba agua, les daba comida. Caminaban otro tiempo y nuevamente volvían a renegar. ¿Por qué nos dejaste aquí? ¿Por qué nos trajiste aquí? Entonces era una foto de lo mismo. Cada vez que renegaban parece que de lo mismo. Entonces Dios, vemos que Dios también, Dios es un Padre de misericordia, pero es un Dios también de reglas. Dios se enoja. Entonces, vimos esa misericordia de nuestro Dios también mostrada al pueblo de Israel. Dios tenía misericordia de ellos. Y también mirábamos cuándo es que perdonaba Dios a su pueblo. Leímos Salmos 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El corazón contrito y humillado. Eso es lo que necesitamos todos para para que nuestro Dios tenga misericordia de nosotros. Él quiere ver un corazón contrito, quiere ver un corazón humillado. Este era el pueblo de Dios, pueblo escogido de Dios, pueblo bendecido, pero también un pueblo rebelde, decíamos. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, sabemos que Dios iba a mandar un Salvador para su pueblo. Entonces nuestro Señor Jesucristo viene a la tierra y muere por su pueblo, por su propio pueblo, pero en su propio pueblo lo mata. Entonces no lo conocieron como su Salvador. Entonces decíamos, ¿qué diremos? ¿Que el plan de nuestro Dios falló? Decíamos que en ninguna manera el plan de nuestro Dios no falló. El plan de nuestro Dios se va perfeccionando cada vez más. Leímos en Romanos, no que la palabra, Romanos 9, del 6 al 9. Romanos 9, del 6 al 9. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara
tendrá un hijo. Entonces, vemos que Israel, el pueblo de Israel, no alcanzó la gracia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque ya decíamos que ellos no caminaban por fe, sino ellos caminaban por obras de la ley. Y leíamos, no se los voy a leer, pero leíamos, les voy a dar el pasaje, Romanos 9, del 30 al 33. Entonces, ahora que sabemos que ya somos el pueblo de Israel, que ya no es el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, sino que todos los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo y obedecido a sus mandamientos, ahora nosotros somos pueblo de Dios. Ahora somos no solamente pueblo de Dios, somos hijos de Dios. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces ahora somos hechos hijos de Dios. Entonces, ahora que sabemos que somos familia de Dios, ¿cómo tenemos que comportarnos? Ahora, como pueblo de Dios, ¿cómo tenemos que comportarnos? ¿Será que ahora, como nosotros no somos judíos, somos gentiles, hemos alcanzado la gracia de nuestro Dios, ahora nosotros somos libres de adorarlo como queramos, rendirle sacrificios como los que se nos vengan a la mente? No, no creo. Nosotros como pueblo de Dios también tenemos leyes que seguir. Tenemos que obedecerlas. Nuestro Dios, recordemos que es el mismo de antes, es el mismo de ahora y va a ser el mismo hasta el final de nuestros días. Ahora que sabemos que somos hijos de Dios y que sabemos que estábamos en los planes de nuestro Dios desde el principio del mundo, desde la fundación del mundo, ¿cómo es que nos tenemos que comportar? Ahora, en estos tiempos, miraremos con desprecio al pueblo de Israel por haber matado a nuestro Salvador, o sentiremos que somos más que ellos. Claro que no. Ellos siguen teniendo la misma oportunidad de ser salvos al igual que nosotros. Todos tenemos la misma oportunidad. Ahí en Romanos 11, todo el capítulo, no lo voy a leer, pero todo el capítulo 11 nos habla a nosotros los gentiles cómo tenemos que comportarnos ahora que hemos alcanzado la gracia de nuestro Dios. Romanos 11, 17, les voy a leer nada más Romanos 11, del 17 al 22. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Eso, en todo el capítulo 11, si quieren leerlo en su casa, nos habla a nosotros los gentiles cómo tenemos que comportarnos. ¿Cómo es que tenemos que ver al pueblo de Israel? Entonces, hermanos, ahora que vivimos en una nueva era, la era cristiana, ¿cómo es que tenemos que comportarnos respecto a las fiestas? ¿Qué tipo de fiesta tenemos que celebrar? Se nos ha dejado celebrar cualquier tipo de fiesta. Celebrar con el mundo cualquier tipo de fiesta. ¿Qué ofrendas y sacrificios tenemos que presentarle a nuestro Dios? ¿Cómo es que tenemos que adorar a nuestro Dios? Y en cuanto a qué castigo recibiremos si no lo hacemos de acuerdo a como Dios nos manda. Recordemos, ya decíamos, que nuestro Dios ha sido el mismo siempre. Así como castigó al pueblo de Israel, nosotros también recibiremos nuestros castigos. No vamos nosotros a salvarnos de ese castigo de nuestro Dios. Pero empecemos mirando en cuanto a las fiestas, en nuestros tiempos, en qué tipo de fiestas podemos participar. Cualquiera, ya decíamos que no. Recordemos que somos hijos de un rey,
y tenemos que comportarnos como hijos de un rey. Yo no sé nada de la realeza de los hijos de reyes, cómo se comportan, pero se dice entre ellos que la nobleza obliga. ¿Qué significa eso? Que ellos no pueden comportarse como los demás. Ellos tienen que comportarse como príncipes, como hijos de un rey. No pueden hacerlo como ellos quieran. Entonces, por eso se dice que entre ellos se dicen que la nobleza obliga. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos nuestras propias fiestas mandadas por Dios. ¿Qué tipo de fiestas? Cada primer día de la semana nosotros nos reunimos para celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y para recordar su muerte. Primera de Corintios 11:24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿Se acuerdan allá lo que nuestro Dios les decía al pueblo de Israel cómo hacer? Tienes que amasar la masa sin levadura, tienes que hacerlo en este día. Y decía por qué. En el mes de Abril, porque en el mes de Abril te sacó Jehová de Egipto. Aquí nos está diciendo, a nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo a su pueblo, a nosotros: haced esto en memoria de mí. Entonces vamos a ver entonces cómo se conducían los primeros discípulos. Andaban mezclándose con el mundo, participando de sus fiestas. Hay un ejemplo que miramos en el Antiguo Testamento, que los discípulos, los hermanos en el primer siglo se juntaban con todos a participar de sus fiestas. Imagínense, hablábamos en el estudio, nuestro hermano, acerca de qué tan difícil pudo haber sido para los gentiles que venían de hacer lo que querían y ahora se regían por una regla. Los judíos venían rigiéndose por el día sábado. Qué tan difícil pudo haber sido para ellos dejar el día sábado y celebrarlo el primer día de la semana, dejar sus fiestas que tenían. Ha de haber sido muy difícil ese cambio, pero lo hicieron. Pero nosotros, ahora nosotros, el libre albedrío que Dios puso en nosotros, decimos: no, pero no es malo celebrar una fiesta, el día de las brujas. Celebremos, pero no es malo. Yo no la voy a vestir a mi hija, a mi hijo de una brujita, de un demonio. Le voy a poner una mariposita, le voy a poner a mi hijo de un conejito. Eso es tierno. A mí se me hace tierno mirar a los niños así. Pero ¿es bueno eso para nosotros los cristianos? ¿Se nos ha permitido a nosotros hacer eso? Tenemos que tener cuidado, tenemos que filtrar todo eso por la palabra de Dios. No es por mi gusto, no es por lo que diga el hermano, la hermana, sino filtrémoslo por la palabra de Dios. ¿Hemos visto algún ejemplo en los discípulos hacer esto? Y si lo hemos visto en la palabra de Dios, entonces es correcto, hagámoslo, no hay ningún problema. Pero si no, tengamos cuidado. Ellos, ¿qué tipo ya decíamos, qué tipo de fiestas celebraban? Nosotros los cristianos, no celebramos eso. No tenemos ningún ejemplo, no tenemos ningún mandamiento de celebrar con el mundo, pero sí tenemos un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo celebrar? ¿Qué es lo que hacían los discípulos? Hechos 2, del 46 al 47. Vamos a ver qué es lo que ellos hacían. Hechos 2, del 46 al 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cada día comían juntos con alegría. ¿Necesitaban ellos de alguna otra fiesta para ser alegres, para ser felices? Ellos decían que comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Entonces, eso es en cuanto a las fiestas. En cuanto a nuestras ofrendas y sacrificios, pasemos ahora a nuestras ofrendas y sacrificios. ¿Qué debemos de ofrendar a nuestro Dios? ¿Qué debemos de ofrecerle en sacrificio? ¿Será que nuestra presencia en los cultos de adoración
¿serán suficientes? Ya estoy aquí. Recuerdo a unos compañeros que iban a la católica y salían y decían que se sentían más ligeros porque ya habían cumplido de ir a la misa. Y ya fui, ya hasta se siente uno más liviano porque ya cumplió uno con Dios. El estar aquí no quiere decir nada para Dios. El que esté su cuerpo físico aquí, pero que su mente esté fuera, Dios no quiere eso. ¿Será que también porque ya fuimos bautizados tenemos asegurada la vida eterna? Ya soy bautizado, yo ya tengo la vida eterna asegurada. Yo ya voy camino al cielo. Sí, pero su cuerpo físico todos los domingos ha estado aquí, pero su mente siempre ha estado en otro lado. Muchos, me pasa también, ¿no? Eso yo creo que a todos como seres humanos nos pasa, salimos de aquí y no nos acordamos del estudio. No nos acordamos ni del sermón. ¿Qué habló? No sé. Entonces, ¿eso es correcto? ¿Ese tipo de sacrificio queremos rendirle a nuestro Dios? Tenemos obligaciones, hermanos. Así como el pueblo de Israel tenía obligaciones y tenía que seguirlas al pie de la letra, también nosotros tenemos obligaciones como pueblo de Dios, como hijos de Dios. Porque recordemos que nuestro Señor, imagínense el día que lleguemos a la presencia de nuestro Dios y digamos, yo estuve todos los días en la iglesia aprendiendo de tu palabra, yo todos los días iba a evangelizar, yo bauticé millones de personas, pero ¿lo hacemos de corazón? Porque recordemos lo que dice allá en Mateo 7:21, Mateo 7:21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cuántos nos vamos a llevar una sorpresa ante la presencia de nuestro Dios? Eso es lo que vamos a decir. Oye, pero yo me abstuve de muchas cosas. Yo prediqué en tu nombre. Yo no falté ningún domingo en todo, desde que yo me bauticé, yo nunca falté ningún domingo al culto. Yo me sé desde Génesis hasta Apocalipsis, me lo sé de memoria. ¿Eso es lo que nos pide nuestro Dios? No nos pide eso. Nos pide que nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu esté aquí adorándole a Él. No nada más el cuerpo es tierra, el cuerpo se va a quedar aquí en la tierra, se va a deshacer, es materia. A Dios no le importa su cuerpo, le importa su espíritu. Lucas 13, 25 al 29. Lucas 13, del 25 al 29. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él, respondiendo, os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido, bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, y cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estáis excluidos, porque vendrá del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Entonces vemos que no hay más, hay que brindarle un sacrificio digno a nuestro Dios. En cuestión de materia, materialmente no hay nada digno de nuestro Dios, pero sí de nuestro espíritu.
también no pensemos que porque nuestro padre, nuestra madre, nuestro esposo, nuestra esposa son cristianos, ya no necesito acercarme a Dios. Ellos van a orar por mí y yo seré salvo. Eso no es correcto. Cada individuo, cada uno de nosotros, tenemos que tener un encuentro personal con nuestro Dios. Necesitamos un encuentro con Dios, cada uno de nosotros, individualmente. No es por descendencia, es que mi abuelo, mi bisabuelo y toda mi descendencia han sido cristianos. Yo ya me gané por medio de ellos, ya soy cristiano, ya me gané el cielo. Ni por descendencia, ni por parentesco, o por algún otro recurso humano, sino que cada uno tiene la responsabilidad de acercarse a Dios individualmente y presentarnos nosotros mismos a Dios voluntariamente con todo nuestro razonamiento, a Dios. Romanos 12, del 1 al 2. Romanos 12, del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo es que vamos a saber la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que agrada a Dios? Si nuestro cuerpo está aquí, pero nuestra mente está en otro lado. Eso no es un verdadero hijo de Dios. Ahora, en cuanto a la adoración de nuestro Dios, ¿será que somos libres de adorarlo como queramos? Tampoco, por supuesto que no. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos mandamientos específicos de cómo hacerlo. Las sectas lo hacen a su manera y ellas creen que lo hacen porque es así como Dios lo pide, pero no es así. Ya leíamos, muchos se van a llevar un chasco ante la presencia de nuestro Dios. En Juan 4:23, Juan 4:23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. Eso es lo que nuestro Dios busca. Ese tipo de adoradores busca nuestro Dios. Dios no quiere lugares llenos. Si hay 2 o 3 congregados en su nombre, con todo su cuerpo, con toda su mente, su espíritu, esos tipos de adoradores nuestro Dios busca. No lugares llenos. Dicen las sectas, han llegado personas de otras sectas a la iglesia de Cristo y dicen, aquí no está el Espíritu Santo, aquí está muerto, no obra el Espíritu Santo aquí, porque no hay alegría. Ellos quieren alegría, ellos quieren que las personas brinquen como lo hacen ellos, que haya grupos aquí con su guitarra, con sus tambores, gritando, bailando. El Espíritu de Dios no obra así. Entonces, nos está diciendo aquí en Juan qué tipo de adoradores busca el Padre, en espíritu y en verdad. Porque el mundo adora lo que sabe, pero nosotros, los hijos de Dios, adoramos lo que sabemos. Esa es la diferencia entre ellos y nosotros. Ellos adoran lo que les han dicho. No lo investigan, nosotros lo investigamos. Juan 21:22, Jesús le dijo, Juan 21 al 22. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. La gente adora lo que sabe, lo que les han dicho, y prefieren oír a las personas y obedecerlos de cómo adorar a Dios. Dios no quiere ese tipo de adoradores.
Tenemos que entender por qué adoramos a Dios. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad de adorar a nuestro Dios, entendiendo por qué lo hacemos. Tenemos que entender que hay un solo Dios, un solo creador del universo, y tenemos un solo Señor y Salvador, Jesucristo. Tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Primera de Timoteo 2, del 5 al 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Eso es en cuanto a qué tipo de adoración debemos de rendirle a nuestro Dios. ¿Qué adoradores busca nuestro Dios? Dios no busca cualquier tipo de adorador. No le interesa las masas. Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Que sepamos lo que estamos haciendo. Toda nuestra inteligencia tenemos que ponerla a trabajar para entender. Dios nos ha dado la sabiduría a cada uno de nosotros para entender su palabra. No es que hay personas que solamente ellos entienden la palabra. Dios nos ha dado la potestad a todos de entenderla. Eso es entonces en cuanto a la adoración de nuestro Dios. Ahora en cuanto al castigo, ¿qué tipo de castigo recibiremos? ¿Seremos salvos del castigo de nuestro Dios? Nosotros no recibiremos castigo como no somos judíos. Nosotros somos gentiles. Hemos entrado por gracia al pueblo de Dios. Entonces Dios va a tener más misericordia de nosotros. ¿Verdad que no? En cuanto al castigo para todos los que desobedecen los mandamientos de Dios, para los que se vuelven al mundo y tienen por nada el sacrificio de Cristo Jesús, no creamos que no recibiremos retribución por nuestra rebelión. No tenemos excusas, no tendrán excusa válida ante el tribunal de nuestro Dios, de nuestro Cristo, sino que cada quien recibirá su castigo de acuerdo a sus obras, así como el pueblo de Israel tenía la responsabilidad de conducirse correctamente por esta tierra, para que la gloria de nuestro Dios fuera vista por todo el mundo. Así nosotros tenemos que conducirnos correctamente, para que por medio de nosotros la gloria de Dios sea vista por todos los que no le conocen. Nosotros somos la luz. Nosotros somos la luz del mundo. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tenemos una responsabilidad como pueblo de Dios. Ya entramos al pueblo de Dios, ahora ya somos salvos. Estamos encaminados al cielo. Tenemos responsabilidades así como el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora por medio de la iglesia, el mundo va a conocer a Dios. Todos aquellos que no lo conocen, por medio de nosotros lo van a conocer. Tenemos una responsabilidad como pueblo de Dios, porque si nosotros que decimos que somos cristianos nos comportamos y participamos en las andanzas del mundo, los que no conocen a Dios nunca le conocerán y blasfemarán contra Dios por nuestra culpa. Nosotros seremos culpables de esas personas, que por nuestras acciones, nuestras malas acciones, ellos renieguen de Dios, maldigan a Dios. Romanos 2:24. Romanos 2:24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Les está hablando a los judíos. Por medio de ellos era blasfemado el nombre de nuestro Dios. Ahora por nosotros que somos el pueblo de Dios, por culpa nuestra es blasfemado el nombre de Dios. No tentemos a nuestro Dios, ni murmuremos contra Él. Ya hemos visto el castigo que sufrieron en el desierto por tentar a nuestro Dios. Eso es un ejemplo para nosotros y para amonestarnos. ¿Cuántos quedaron en el desierto? Toda esa generación se quedó en el desierto. Primera de Corintios 10, del 9 al 12.
ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les aconteció como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Todo eso que leemos en el Antiguo Testamento que le pasó al pueblo de Israel, eso fue escrito para amonestarnos a nosotros en estos tiempos. Nosotros, al igual que el pueblo judío, emprendió el camino a la tierra prometida. Muchos salieron con gusto de Egipto porque allá eran esclavos. Salieron con gusto porque iban a ser libres, iban a un lugar donde había mucha comida, donde fluye leche y miel. Muchos se fueron quedando, muchos empezaron a renegar, muchos se quedaron tirados en el desierto y nunca llegaron a la tierra prometida. Así muchos de nosotros, cuando nos bautizamos, hemos sido bautizados con gusto, porque hemos salido de las tinieblas. Pero ¿cuántos no se van quedando en el camino? ¿Cuántos no van a llegar al cielo? Muchos van a quedar, así como el pueblo de Israel quedó en el desierto, tendido su cuerpo, así muchos de nosotros vamos a quedar aquí en la tierra, en el castigo eterno, si no obedecemos. No seamos incrédulos, porque seremos dejados en el castigo eterno, así como todos ellos, todos los israelitas que quedaron en el desierto y nunca entraron a la tierra prometida, así nosotros nunca entraremos a la vida eterna. Hebreos 3, del 7 al 16. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, perdón, es hasta el 11. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Así también nosotros no entraremos al reposo que nos ha ofrecido nuestro Dios. Creemos, nosotros nos llenamos la boca que somos un hijo de rey, hijos de rey, pero no nos comportamos como hijos de rey. Nos mezclamos con el mundo a sus fiestas, en sus andanzas, hablamos como ellos. Es bien importante entender este mensaje de nuestro Dios cuando nos dice que ahora nosotros somos pueblo. Ahora nosotros somos hijos de Dios porque una vez creímos en el Evangelio. Vemos que tenemos responsabilidades muy grandes como pueblo de Dios. Nosotros entramos a la familia de Dios voluntariamente. Nadie nos obligó. Por medio, ¿cómo es que entramos a la familia de Dios? Por medio de haber creído en su palabra. Una vez escuchamos, alguien nos predicó, creímos y nos arrepentimos de nuestros pecados. Entonces, cuando lo hicimos, por medio de haber creído, nos arrepentimos de nuestros pecados y aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, como Hijo de Dios. Entonces, también seguidamente, por nuestro bautismo, fuimos bautizados, pero ahora, hermanos, tenemos que perseverar hasta el final de nuestros días. Hasta que muramos, hasta que Dios nos mande a llamar, o hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. No sabemos cuál va a ser primero. Si ya cumplimos con todo esto, hemos creído, nos hemos arrepentido, nos hemos bautizado, pero no perseveramos en el Evangelio, nos vamos a quedar en el desierto, al igual que el pueblo de Israel. Seremos dejados ahí tirados, como ellos quedaron tirados ahí.
Nosotros hemos emprendido un camino hacia la vida eterna. Sigamos firmes, sigamos fuertes. Recordemos que ahora somos hijos de Dios, somos pueblo de Dios, hemos sido añadidos a la familia de Dios y hemos empezado una peregrinación hacia el cielo. Continuemos firmes, entendamos lo que estamos haciendo, por qué es que estamos el primer día de la semana, cómo Dios pide que le adoremos. Cada cosa que hacemos aquí en el culto, tenemos que saber por qué lo hacemos, pero tiene que investigarlo usted, por su propia cuenta. Nosotros, cualquiera que se pare aquí, es hombre, es un ser humano y se va a equivocar. Todos nos equivocamos. Por eso es responsabilidad suya, porque no vamos a llegar ante la presencia de nuestro Dios y decir, y tener excusas y decir, la persona que predicaba, él me enseñó de esta manera. No vamos a tener excusa. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Es lo que vamos a escuchar. Continuemos firmes, hermanos, hasta llegar a la tierra prometida, que para nosotros es la vida eterna, el cielo donde nuestro Dios estará en medio de nosotros eternamente. Ya no habrá frío, no habrá calor, no habrá hambre, habrá justicia, porque nuestro Dios estará en medio de nosotros. Hacia allá es donde vamos. Si alguno no ha entendido, quiere ser bautizado, más bien si alguno ha entendido de la palabra de Dios y quiere ser bautizado, ahí hay algo que impide que usted sea bautizado. Tenemos ejemplo igualmente, cómo entrar a la familia de Dios, y es por medio del bautismo, por haber creído, por medio del bautismo, y seguir firmes hacia nuestro final, hasta nuestra tierra final, hasta el lugar final donde vamos. Que Dios los bendiga, hermanos. Nuestro hermano tiene un himno.